Bueno, listos, preparados para nuestra segunda parte. Ojalá se hayas tomado agüita, hubiesen orado. Que bueno, vamos para nuestra segunda parte, rápida y sencilla. Quiero contarle que yo mismo en mi vida, así como Isaías, muchas veces he orado, me he sentido bien, he ayunado, he buscado el rostro de Dios. Algo precioso y maravilloso que hacía en mi país, en Colombia, ¿verdad? Pero hay lugares donde no siempre puedes tener la misma conexión, la misma comunión con Dios. Entonces ya no depende tanto de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y las cosas van cambiando, no se pueden organizar bien los tiempos, no se pueden hacer bien las cosas como quizá tú quieras. No sé si a ti ha pasado, o no sé si les ha pasado lo mismo que a mí me ha pasado también, que muchas veces estamos bien en la oración, estamos bien asistiendo a la palabra, asistiendo a la iglesia, meditando en la palabra, permaneciendo y sirviendo. Pero llega un momento que como que nos entra desánimo, como que nos dejamos llevar, quizá algún pecado viene y golpea a las puertas de nuestra vida y empezamos a separarnos de Dios, empezamos a dejar de confiar en Él. Parece que fallamos y por eso que fallamos nos estamos apartando de Él. Parece que nuestros pecados empiezan a crecer y como que la gracia empieza a mermar. Y no es así con Dios. Sabes que con Dios no es así tu vida, no es así mi vida. Ese no es el plan de Dios. Pero es lo que hemos aprendido. Por eso nuestra propia autojustificación debe ser arrancada de nuestra vida, debe ser cortada de nuestro corazón. Y como dijo George Whitefield, es de las cosas últimas que en el desarrollo del carácter de un buen cristiano ocurre. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces queremos correr, avanzar, buscar a Dios, pero siempre lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Siempre queremos sobresalir, siempre queremos que seamos nosotros. Tenemos esa batalla, ¿verdad? Tenemos culpa, también nos dejamos llenar de culpa. Hoy no puedo orar, no sé si lo puede hacer o no. Preciso y no puedo ir a la palabra. Hoy no pude ayunar. Muchas cosas nos pasan así. Y si comparamos nuestra vida con esos grandes hombres de Dios, pues nos vamos a sentir quizá más escondidos, más apartados, más metidos en una caja, porque miramos los ejemplos, lo que se dice de ellos, lo que se habla, pero son hombres que también han cometido errores, pero también son hombres que han fallado como tú y yo hemos fallado. Como nos dimos cuenta en la vida de David, David falló, David cometió errores, pero Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Como nos dimos cuenta en la vida de Isaías, tremendo hombre, tremendo predicador, pero cuando se para en la presencia de Dios, Dios dice, tengo que cortar esa propia autojustificación del corazón de Isaías para que se dé cuenta que es un pecador, para poder quitar el pecado de él y que me siga sirviendo como lo ha hecho hasta el día de hoy, como lo había hecho hasta el capítulo 6 de Isaías. Quizá tú y yo hoy necesitemos eso, necesitemos de dejar de confiar en nuestra carne, necesitemos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, necesitemos dejar de confiar en nuestras propias habilidades, en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios estudios, dejar de confiar en esas cosas que generalmente son obras de la carne, son obras que se hacen a través de la carne. Aún Abraham, ¿sabías que Abraham es el padre de la fe? Pero Abraham en un momento recibió la promesa de Dios, creía la promesa de Dios, se mantenía en la promesa de Dios, creía en la esperanza contra la esperanza. Pero llegó un momento en que él quiso adelantarse, llegó un momento en que él habló con su esposa, quiso conseguir un atajo a la promesa de Dios. La esposa le dice, acuéstate con mi sierva, acuéstate con la criada, ella te dará el hijo. Y nace Ismael, ¿verdad? Y pecó y falló delante de Dios. Pero Dios se presenta a Abraham, Dios le dice, ¿qué hiciste? Él le dice el plan y Dios le da también otro plan, otra forma de limpiarlo, otra forma de que él vuelva a salir adelante, vuelva a hacer las cosas de otra manera. Y quiero que vayáis conmigo a Romanos capítulo 4, ahí en la preciosa palabra de Dios, a Romanos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Romanos capítulo 4 del 1 al 8 y dice la palabra de Dios, dice, ¿qué pues diremos diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne?
porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. ¡Qué bendición! ¿Cómo lo vistes? ¿Ah? ¿Qué tal Abraham? Abraham no fue justificado por lo que él hizo. Abraham fue justificado por lo que él creyó. Ahora mi pregunta es, ¿en qué dispensación estaba Abraham? ¿En la de la ley o en la de la gracia? Estaba en la de la ley, ¿cierto? Estaba donde eran justificados por sus obras. Pero él no fue justificado por sus obras porque le falló a Dios. Él quería hacer su propia justicia. Él se estaba justificando delante de Dios, tratando de avanzar y ganarle a él, creando planes con su esposa, teniendo un hijo con una esclava, con una sirvienta. Pero no era el plan de Dios. Pero algo sí hizo Abraham, para que se llamase el padre de multitudes, para que se llamase el hombre de la fe, para que en él nosotros recibiésemos y heredásemos las promesas. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Que la justificación para tu vida y mi vida no vienen por lo que tú y yo hacemos, sino vienen por lo que Dios hace. La justicia no depende de ti ni de mí. La justicia depende directamente del trono de Dios. Y es Dios mismo el que debe tomar esa iniciativa desde el cielo, venir a la tierra, tratar con nuestro corazón y colocarnos su justicia dentro de nuestro espíritu. Si eso no lo hace Dios, déjeme decirte que por más que hagas tú tus esfuerzos, por más que te esfuerces a permanecer fiel siempre en la oración, en la palabra, en el ayuno, tus muy buenas obras nunca alcanzarán la justicia de Dios. Tú no sabes cuántas veces yo he fallado, tú no sabes cuántas veces me he sentido cansado, cuántas veces he ido arrastrado delante de Dios diciéndole, Señor, no he podido seguir orando el tiempo que estoy acostumbrado a orar, no he podido seguir ayunando el tiempo que me gusta ayunar, no he podido seguir meditando en tu palabra las horas que me gusta meditar. ¿Y sabes cuál es la respuesta del cielo? No es por lo que tú haces, es por lo que yo he hecho. Es por lo que yo he hecho. No es por tu oración. Tu oración no te justifica a ti. Tu oración es el medio para que tú te relaciones y tengas una relación correcta con Dios. Pero tu tiempo de oración no hace que tú te justifiques por cuánto oras. Y entonces si tienes esas cargas, si las llevas contigo, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quizá hay personas buenas, hay personas que oran, leen la palabra, van a la iglesia, pero nunca es suficiente. Hoy llega un momento que dejan de hacerlo y se sienten condenados, se sienten alejados de Dios. No es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, es por lo que Dios ha hecho. Y aquí la palabra dice que creyó Abraham y Dios le contó su fe por justicia, porque el justo por la fe vivirá. No dice el justo por la oración vivirá, no dice el justo por ir a la iglesia vivirá, no dice el justo por pasarse en la palabra vivirá. Sin eso, naturalmente que es imposible llegar a la justicia, ¿sí? Pero es por la fe. ¿Qué Dios demanda de su pueblo? Fe. Sabes que una vez Jesús estaba predicando, Jesús estaba llevando la palabra. En Juan capítulo 6, Jesús había multiplicado los panes, los peces, había bendecido al pueblo, les había predicado la palabra del Señor. Y por ahí salen unos de medio de la multitud y gritan, ¡Hey maestro, hey Jesús! ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para justificarnos delante de Él? ¿Qué debemos hacernos para ganarnos la confianza de Dios? ¿Qué debemos hacernos para acercarnos al trono de Dios? ¿Y sabes qué le respondió Jesús? Les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, que creas en el Hijo de Dios. Esa es la obra de Dios.
No hay otra. Las cargas se van, la culpa se va, el esfuerzo humano se va. Esa batalla que muchas veces tenemos en la carne porque no nos sentimos bien, porque no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, se va. Y empezamos a tener una vida más llena de paz, más llena de gozo, no confiados en ti ni en mí, sino confiados en las manos poderosas de Dios. Tenemos que soltar la confianza. Tú suelta la confianza, yo suelto la confianza en nosotros mismos y confiar en la justicia de Dios. Y con esto vamos terminando. Romanos capítulo 3, una página ahí más atrás, del versículo 19 al 26. Romanos capítulo 3, del versículo 19 al 26. Y dice la preciosa palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuche bien, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ya que por las obras, dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por tus obras y por mis obras, por tus obras de caridad y mis obras de caridad, no cubren pecados. No podemos ser justificados delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Quién? Jesús. Entonces diría así el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado Jesús, que es la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Ahí está la palabra de Dios. Lo puedes ir a la casa. Puedes ir a Romanos 19 al 26, Romanos capítulo 3 del versículo 19 al 26, una y mil veces. Darse cuenta que no es por las obras tuyas ni por las obras mías que podemos ser justificados. Que lo único que nos puede justificar es Dios, pero que ese mismo Dios tiene que venir a nosotros. ¿Y cómo accedemos a eso? Fácil. ¿Qué dice la palabra? En Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, simplemente con arrepentimiento. Señor, perdóname. Señor, sé que he fallado. Señor, sé que he luchado. Señor, sé que he tratado de ganarme tu favor. Sé que he tratado de ganarme tus bendiciones. He tratado de acortar el camino. He tratado de acortar el proceso como Abraham. Pero hoy reconozco que te he fallado. Tienes que ir también como lo hizo Isaías. Isaías dijo: oh Señor mío, apártate de mí. Soy un hombre inmundo, de labios inmundos. Soy un hombre pecador. Una vez él se rindió a Dios y se entregó, Dios mismo mandó el cielo carbones que limpiaron su pecado. Una vez tú y yo nos rindamos de nuestra propia justicia, de estarnos autojustificando a nosotros mismos, de estar diciendo yo soy el que hago, yo soy el que digo, yo soy el que barro, yo soy el que toco, yo soy el que canto. ¡Ey! Esos son autojustificaciones tuyas. ¿Y qué tal si alguna vez has dicho esto? Yo soy el que le canto la verdad, yo soy el que le canto la tabla, yo sí le digo cuánto es 2 más 3. Todo eso son autojustificaciones de hombre. Eso son luchas y peleas de la carne. Eso no es lo que Él quiere, Dios. Esa es tu autojusticia. Pero tu autojusticia y mi autojusticia nos lleva para el infierno. La justicia de Dios, la divina, es la única que nos lleva por el cielo. Y no puede ocurrir por tu mente, por tus obras y por tus quehaceres. No puede ocurrir por lo que yo hago o digo. Solo ocurre porque nos rindamos, número 1, nos entreguemos a Dios. Y número 2, porque creamos en lo que está escrito en su palabra. Segunda es Corintios capítulo 5,
Versículo 21. Sabes que este es un tesoro de la palabra. Ve rápido allá. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aleluya, gloria al Señor. Una palabra preciosa del cielo. Dice, al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bendición, qué maravilloso es el Señor. Al que no conoció pecado, a Jesús, al Santo, al Perfecto, a Él, Dios el Padre lo entregó en una cruz para que tú no hagas tu justicia, para que yo no haga mi justicia, sino para que confiemos en la justicia de Dios, para que nos rindamos en las todas poderosas manos del Señor Jesús, nos quitemos la carga y nuestras obras de la carne y empecemos a vivir una vida confiada en las manos del que todo lo puede, todo lo hace y todo lo bendice. Así que les amamos. Qué gusto, un abrazo, bendiciones.